¡Somos Star! ¡Somos leyenda! Marzo de 1741. Frente a las costas de Cartagena de Indias, una visión apocalíptica se desplegaba sobre las aguas del Caribe. 186 buques de guerra surcaban el horizonte como una ciudad flotante de madera y cañones, extendiendo sus velas hasta donde alcanzaba la vista. Era la flota más grande que el mundo había contemplado jamás, superando incluso a la legendaria Armada Invencible Española de 1588. 30.000 soldados británicos, 15.000 marineros experimentados y 3.000 piezas de artillería componían esta máquina de guerra diseñada con un único propósito: borrar del mapa el poder español en América y cambiar para siempre el equilibrio del mundo conocido. Al mando de esta armada colosal se encontraba el almirante Edward Vernon, un hombre cuya arrogancia solo era superada por su ambición desmedida. Vernon ya había saboreado la victoria apenas 2 años antes, cuando sus cañones redujeron a escombros las defensas de Portobelo, aquel puerto estratégico que cayó en cuestión de horas ante su poderío naval. Aquella conquista rápida había encendido en Inglaterra una euforia desbordante. Las calles de Londres habían celebrado como si hubieran conquistado todo un continente, y el propio rey Jorge II había condecorado personalmente a Vernon, en una ceremonia que más parecía la coronación de un emperador que el reconocimiento a un oficial naval. La prensa británica lo llamaba el terror de España, el conquistador de las Indias, y sus hazañas se contaban en tabernas y salones aristocráticos como si se tratara de un semidios moderno, capaz de doblegar imperios con un simple gesto de su mano. Pero aquella victoria en Portobelo, por espectacular que hubiera parecido ante los ojos del pueblo británico, no era más que el aperitivo de un banquete mucho más ambicioso. Vernon lo sabía, sus superiores en el almirantazgo lo sabían, y el propio rey lo sabía. Portobelo era apenas un puerto secundario, una ciudad comercial con defensas modestas y una guarnición reducida. La verdadera joya de la corona española en el Caribe, la fortaleza inexpugnable que guardaba las riquezas de todo un continente, era Cartagena de Indias. Conquistar Cartagena no significaba simplemente tomar una ciudad más. Significaba arrancar el corazón mismo del imperio español en América, cortar las arterias que transportaban el oro y la plata desde Perú y Nueva Granada hasta Sevilla, desmantelar el sistema comercial que había sostenido la supremacía española durante más de 2 siglos. La obsesión británica por destruir el poder español en América no había surgido de la noche a la mañana. Durante décadas, el Imperio Británico había observado con una mezcla de envidia y frustración cómo España controlaba las rutas comerciales más lucrativas del mundo, cómo sus galeones transportaban cantidades inimaginables de metales preciosos, especias, maderas exóticas y productos que alimentaban las arcas de la corona española y financiaban sus ejércitos en Europa. Mientras tanto, los comerciantes ingleses debían contentarse con las migajas, con los permisos limitados que España concedía a regañadientes, con el humillante sistema del asiento de negros, que permitía a Inglaterra participar apenas marginalmente en el comercio atlántico. El conflicto que finalmente estalló en 1739, conocido como la Guerra del Asiento, tenía sus raíces en esta frustración acumulada. Oficialmente, la guerra comenzó por un incidente aparentemente menor. Un capitán mercante británico llamado Robert Jenkins afirmó que guardacostas españoles le habían cortado una oreja en aguas del Caribe durante un registro de contrabando. Jenkins apareció en el Parlamento británico blandiendo lo que aseguró era su oreja cercenada, conservada en alcohol, transformando un posible incidente de contrabando en un insulto nacional que clamaba venganza. Los periódicos londinenses convirtieron aquella oreja en el símbolo de la tiranía española, y pronto todo el país ardía con el deseo de guerra. Sin embargo, cualquier observador atento habría reconocido que aquella oreja era simplemente el pretexto perfecto que Inglaterra había estado buscando durante años. La verdadera razón de la guerra no tenía nada que ver con la anatomía mutilada del capitán Jenkins. Se trataba de ambición territorial, de codicia comercial, del deseo irrefrenable de apoderarse de las colonias españolas en América y redistribuir el mapa del poder mundial. Los estrategas británicos veían en el Caribe español no solo una fuente inagotable de riquezas, sino también posiciones estratégicas
que permitirían a Inglaterra controlar las rutas marítimas globales y convertirse en la potencia hegemónica que sus ambiciones imperiales exigían. Vernon había estudiado meticulosamente los planos de Cartagena durante meses. Conocía cada fortificación, cada canal de acceso, cada punto débil potencial en las defensas españolas. Sus espías le habían informado que la guarnición española era ridículamente pequeña comparada con la magnitud de sus propias fuerzas. Los números eran tan desproporcionados que resultaban casi cómicos. Mientras Vernon comandaba 30.000 soldados profesionales, la mejor infantería que Inglaterra podía ofrecer, entrenados específicamente para combate anfibio y asalto a fortificaciones, los españoles contaban apenas con 3.000 hombres para defender una ciudad entera y sus extensas fortificaciones. La diferencia en poderío naval era todavía más dramática. Vernon comandaba 186 buques de guerra, desde imponentes navíos de línea con 80 cañones cada uno hasta fragatas rápidas y bergantines de reconocimiento. Su flota incluía los últimos avances en tecnología naval británica, cañones de largo alcance capaces de pulverizar murallas de piedra desde distancias seguras, morteros especialmente diseñados para bombardeos de saturación, pontones de asalto con innovadores sistemas de desembarco que permitían depositar cientos de soldados en la playa en cuestión de minutos. Por su parte, los españoles defendían Cartagena con apenas 6 navíos de guerra, embarcaciones más pequeñas y con menos armamento que los colosos británicos. Era una proporción de 10-1 en hombres, una ventaja aún mayor en artillería y una supremacía absoluta en capacidad naval. Sin embargo, los números fríos no contaban toda la historia, porque al mando de aquella defensa aparentemente desesperada se encontraba un hombre cuyo nombre pasaría a la historia como sinónimo de tenacidad, genio táctico y honor inquebrantable. Blas de Lezo y Olavarrieta, el medio hombre. Un marino vasco que había perdido una pierna, un ojo y el uso completo de un brazo en las múltiples batallas que jalonaban su carrera legendaria. A sus 52 años, Lezo era un veterano curtido en prácticamente todos los conflictos navales importantes del último medio siglo. Había combatido en Vélez Málaga, en la toma de Orán, en la defensa de Barcelona durante la Guerra de Sucesión, en innumerables escaramuzas contra piratas berberiscos y corsarios de todas las nacionalidades. Cada una de sus heridas contaba una historia de valor y sacrificio. Había perdido su pierna izquierda con apenas 15 años durante la batalla de Vélez Málaga, cuando una bala de cañón destrozó su extremidad mientras servía como guardiamarina en la escuadra francesa aliada de España. Los cirujanos navales habían amputado sin anestesia, y el joven Blas había soportado la agonía mordiéndose un cinturón de cuero hasta hacerlo sangrar. 6 años después, en el asedio de Tolón, un cañonazo enemigo había arrancado su ojo izquierdo y dejado su rostro marcado por una cicatriz que recorría toda su mejilla. Durante la defensa de Barcelona, una esquirla de metralla había destrozado los músculos y tendones de su brazo derecho, dejándolo permanentemente rígido e incapaz de realizar movimientos finos, aunque Lezo había aprendido a escribir, empuñar una espada y comandar un navío con aquella extremidad dañada. Algunos oficiales europeos lo llamaban con crueldad el almirante más destrozado de todos los mares. Pero quienes habían servido bajo su mando conocían una verdad muy diferente. Aquellas heridas no habían disminuido en absoluto las capacidades de Lezo como comandante naval. Al contrario, parecían haberle otorgado una comprensión casi sobrenatural de la táctica naval, una capacidad para anticipar los movimientos del enemigo que rayaba en la clarividencia y un coraje personal que inspiraba a sus hombres a superar límites que habrían considerado imposibles. Los marineros españoles que servían bajo sus órdenes lo veneraban casi como a un santo guerrero, y circulaban historias sobre su valor que adquirían tonos legendarios. Cómo había abordado personalmente un navío pirata berberisco, cojeando sobre su pata de palo mientras blandía su espada con el brazo tullido, cómo había navegado durante 3 días con el barco en llamas para alcanzar puerto seguro, cómo había capturado 11 naves enemigas en una sola jornada utilizando tácticas tan audaces que parecían rayar en la locura. Cuando Lezo llegó a Cartagena de Indias en 1737 como comandante general de la escuadra española en el Caribe, encontró una ciudad que llevaba más de un siglo perfeccionando sus defensas. Cartagena no era simplemente un puerto comercial próspero. Era una fortaleza diseñada específicamente para resistir los ataques más feroces que cualquier potencia europea pudiera lanzar.
sus murallas masivas de piedra coralina, extraída del propio fondo marino y endurecida por el sol tropical hasta alcanzar una resistencia superior al granito, rodeaban completamente la ciudad con un perímetro de más de 11 kilómetros. Aquellas murallas no eran simplemente altas y gruesas. Estaban diseñadas siguiendo los últimos principios de la ingeniería militar italiana, con baluartes angulares que permitían fuego cruzado, fosos inundados con agua de mar donde pululaban tiburones y caimanes, y terraplenes inclinados que desviaban los proyectiles de artillería, haciéndolos rebotar inofensivamente hacia el cielo. Pero las murallas de la ciudad eran apenas el primer anillo defensivo. Cartagena estaba construida sobre una península y rodeada por una bahía amplia y profunda, uno de los puertos naturales más magníficos de toda América. Sin embargo, acceder a aquella bahía resultaba una pesadilla para cualquier flota invasora. Los ingenieros militares españoles habían identificado y fortificado cada uno de los puntos de acceso potenciales. En la entrada principal, conocida como Boca Chica, se alzaban dos fortificaciones formidables que flanqueaban el canal estrecho por donde debían pasar obligatoriamente todos los navíos que quisieran alcanzar la bahía interior. Al sur, en la península de Tierrabomba, el castillo de San Luis de Boca Chica dominaba el paso con sus baterías de cañones pesados, capaces de hundir un navío de línea con apenas 2 salvas directas. Al norte, el fuerte de San José protegía el flanco opuesto, creando un corredor mortal de fuego cruzado que ninguna embarcación podía atravesar sin recibir un castigo devastador. Pero la verdadera joya defensiva de Cartagena, el bastión que simbolizaba la determinación española de no ceder nunca a aquella ciudad crucial, se alzaba en lo alto de la colina de San Lázaro, dominando toda la bahía y la ciudad con su presencia imponente. El castillo de San Felipe de Barajas. Aquella fortaleza había sido concebida por los mejores ingenieros militares de España como una obra maestra de la arquitectura defensiva. No se trataba simplemente de un castillo tradicional con torres y murallas. San Felipe era un complejo militar sofisticado que incorporaba décadas de experiencia en combate y los últimos avances en fortificación europea. La estructura principal del castillo se elevaba en la cima de una colina de 40 metros de altura, pero sus defensas se extendían ladera abajo mediante un sistema ingenioso de bastiones escalonados, cada uno diseñado para apoyarse mutuamente y crear zonas de fuego superpuestas, donde cualquier atacante quedaría expuesto simultáneamente a múltiples posiciones de artillería. Debajo de las fortificaciones visibles, los ingenieros españoles habían excavado un laberinto de túneles y galerías subterráneas que conectaban todas las secciones de la fortaleza, permitiendo mover tropas y municiones de forma invisible, establecer posiciones de fuego inesperadas y garantizar que incluso si los atacantes lograban tomar una sección del castillo, los defensores podrían contraatacar surgiendo desde túneles secretos que el enemigo desconocía por completo. Lezo había dedicado los últimos 4 años a perfeccionar aquellas defensas todavía más. Conocía la historia militar europea lo suficiente como para saber que Inglaterra no se contentaría con la victoria en Portobelo, que eventualmente dirigirían sus ambiciones hacia Cartagena y que cuando llegara ese momento, la ciudad enfrentaría el asalto más masivo que jamás hubiera experimentado. Había reforzado las baterías costeras con cañones adicionales traídos desde España en cada flota de aprovisionamiento. Había organizado a la población civil en milicias auxiliares entrenadas para combatir en las calles si el enemigo lograba traspasar las murallas exteriores. Había acumulado reservas de pólvora, municiones, alimentos y agua suficientes para resistir un asedio prolongado. Había establecido hospitales de campaña, almacenes estratégicamente ubicados y sistemas de comunicación mediante señales que permitían coordinar la defensa incluso si los mensajeros no podían desplazarse entre posiciones. Sin embargo, Lezo también comprendía una verdad amarga. Ninguna fortificación, por magnífica que fuera, podía compensar completamente la desproporción numérica que enfrentarían si Inglaterra decidía lanzar todo su poderío contra Cartagena. Los espías españoles en Jamaica y las colonias británicas enviaban reportes cada vez más alarmantes sobre los preparativos masivos que Vernon estaba organizando. Regimientos enteros estaban siendo embarcados, arsenales completos vaciados de municiones, astilleros trabajando día y noche construyendo embarcaciones de asalto especializadas. La magnitud de aquellos preparativos sugería que Inglaterra había decidido apostar todo su prestigio imperial en la conquista de Cartagena. En Madrid, las noticias sobre la amenaza británica
habían generado consternación en la corte del rey Felipe V. Los consejeros reales debatían febrilmente sobre si enviar refuerzos masivos a Cartagena o priorizar la defensa de la península ibérica ante posibles ataques franceses o austríacos en el contexto de la compleja red de alianzas europeas. Finalmente, la Corte decidió enviar lo que podía permitirse sin debilitar peligrosamente otras posiciones. Algunos cientos de soldados veteranos, suministros adicionales y un nuevo virrey que compartiría el mando con Lezo. La elección del virrey recayó en Sebastián de Eslava, un militar de carrera con experiencia administrativa pero sin el historial de combate naval de Lezo. La decisión de Madrid de dividir el mando entre un virrey con autoridad política y un comandante naval con experiencia táctica demostraría ser tanto una bendición como una fuente de tensiones durante la crisis que se avecinaba. Mientras tanto, en Jamaica, Vernon continuaba acumulando fuerzas con una confianza que rayaba en la arrogancia desmedida. Sus oficiales compartían plenamente aquella confianza. Después de todo, ¿cómo podrían perder con semejante superioridad? Los planes británicos contemplaban un asalto metódico y abrumador que aplicaría la doctrina militar de la época. Primero, bombardeo masivo de artillería para demoler las fortificaciones. Segundo, desembarco de tropas en múltiples puntos simultáneamente para dispersar a los defensores. Tercero, asalto frontal con superioridad numérica aplastante. Finalmente, aprese mentonido. Tercero, aprese mental adico corta, vina di comenta. Rendición inevitable del enemigo ante lo imposible de su situación. Vernon estaba tan seguro de su victoria que cometió un error que pasaría a la historia como uno de los actos de arrogancia más prematuros jamás registrados. Ordenó acuñar medallas conmemorativas, celebrando su triunfo sobre Cartagena, antes incluso de zarpar hacia el Caribe. Miles de aquellas medallas fueron fabricadas en las cecas de Londres, mostrando al propio Vernon recibiendo la rendición de un Lezo arrodillado, con la inscripción «La soberbia española, humillada por el almirante Vernon». Los grabadores habían trabajado con especial atención al detalle, mostrando a Lezo identificable por su pata de palo y su brazo tullido, arrodillado en actitud suplicante, mientras Vernon permanecía de pie en pose triunfal. Aquellas medallas fueron distribuidas por toda Inglaterra incluso antes de que la flota abandonara Jamaica, como si la victoria fuera tan inevitable que no valía la pena esperar a los hechos reales para comenzar la celebración. La prensa londinense se sumó al frenesí victorioso con una cascada de artículos describiendo la inminente humillación española. Los periódicos publicaban mapas de Cartagena marcando los lugares específicos donde se produciría la rendición. Calculaban cuántos días tardaría Vernon en conquistar la ciudad por completo, especulaban sobre el destino de Lezo después de su captura inevitable. Algunos articulistas particularmente entusiastas ya estaban debatiendo cómo debería repartirse el tesoro de Cartagena, cuánto correspondería a la corona y cuánto a los oficiales y marineros como recompensa por su valentía. En las tabernas de los puertos británicos, los marineros que habían servido con Vernon en Portobelo contaban historias cada vez más exageradas sobre la cobardía de los españoles, cómo habían huido despavoridos ante el primer cañonazo británico, cómo suplicaban piedad en un inglés mal pronunciado. Aquella euforia nacional británica alcanzó su punto máximo cuando Vernon finalmente zarpó de Jamaica con su armada colosal en febrero de 1741. Las noticias de su partida se extendieron rápidamente por todo el Caribe. Los comerciantes españoles en los puertos menores comenzaron a evacuar sus mercancías hacia el interior, temiendo que Vernon decidiera saquear cada asentamiento en su ruta hacia Cartagena. Los gobernadores de las colonias españolas enviaban mensajes urgentes a sus guarniciones, ordenando máxima vigilancia. En Cartagena, Lezo recibió los primeros avisos de vigías costeros que habían divisado la flota británica avanzando lentamente hacia el sur. Un bosque interminable de mástiles que ocupaba todo el horizonte. El 13 de marzo de 1741, al amanecer, los habitantes de Cartagena que se encontraban sobre las murallas contemplaron una visión que quedaría grabada en su memoria colectiva para siempre. El océano mismo parecía haber desaparecido, reemplazado por una masa compacta de cascos de madera, velas desplegadas y estandartes británicos ondeando en la brisa tropical.
186 buques de guerra se extendían desde el horizonte hasta apenas unas millas de la costa, formando un semicírculo perfecto que abarcaba toda la bahía de Cartagena. Era una demostración de poder tan abrumadora, tan desproporcionada, que incluso los soldados veteranos más curtidos sintieron un escalofrío de aprensión recorrer su columna vertebral. Vernon había organizado su flota en formaciones precisas que demostraban no solo poderío, sino también disciplina profesional. Los navíos de línea más pesados, aquellos colosos de 80 cañones capaces de pulverizar fortificaciones de piedra, ocupaban el centro de la formación. A los flancos, fragatas más ligeras y rápidas mantenían posiciones de reconocimiento y estaban listas para interceptar cualquier intento de los españoles de enviar mensajeros por mar solicitando refuerzos. Más cerca de la costa, bergantines y corbetas realizaban sondeos de profundidad, buscando bancos de arena peligrosos y trazando las rutas más seguras para el asalto principal. En la retaguardia, transportes de tropas por decenas aguardaban el momento de desembarcar a los miles de soldados que se apiñaban en sus cubiertas, puliendo sus mosquetes y afilando sus bayonetas. Desde el castillo de San Felipe, Lezo observaba aquella demostración de fuerza con su único ojo válido, su rostro marcado por cicatrices permaneciendo impasible mientras realizaba cálculos mentales rápidos. A su lado, el virrey eslava mostraba signos más evidentes de preocupación, murmurando oraciones y preguntando repetidamente a los oficiales si existía alguna posibilidad de que llegaran refuerzos desde otras colonias españolas a tiempo para alterar el balance de fuerzas. Lezo respondió con una calma que parecía rayar en la indiferencia, pero que en realidad reflejaba una determinación férrea forjada en décadas de combate. Los refuerzos que necesitamos, Excelencia, son los que ya tenemos. Esta ciudad no caerá mientras quede un solo español capaz de sostener una espada. La respuesta de Lezo no era simple bravuconería vacía. El veterano almirante había dedicado los últimos días antes de la llegada británica a implementar una estrategia que sus oficiales habían considerado inicialmente como demencial, pero que gradualmente habían llegado a comprender como el único plan viable, dada la imposible desproporción de fuerzas. Lezo sabía que no podía ganar una batalla naval convencional contra Vernon. 6 navíos españoles contra 186 británicos no era un combate. Era un sacrificio inútil que terminaría con el fondo del mar cubierto de cascos hundidos y tripulaciones ahogadas sin haber causado daño significativo al enemigo. La flota española no debía enfrentarse a la británica en aguas abiertas. Debía convertirse en parte de las defensas de la ciudad misma. Durante la noche previa a la llegada de Vernon, Lezo había ordenado una maniobra que había dejado consternados a muchos de sus oficiales navales: hundir deliberadamente sus propios navíos en posiciones estratégicas del canal de Boca Chica. Era una decisión que iba contra todos los instintos de un marino profesional. Los barcos eran sagrados para cualquier oficial naval, y deliberadamente enviar al fondo naves que habían costado fortunas construir, que representaban años de trabajo artesanal, que habían surcado miles de millas llevando el estandarte español por todos los océanos conocidos, parecía una traición casi física a todo lo que un almirante debía representar. Sin embargo, Lezo comprendía que aquellos 6 navíos, por valiosos que fueran sentimentalmente, no alterarían el resultado de ningún combate naval contra la armada masiva de Vernon. Pero sus cascos hundidos en lugares precisos del canal de Boca Chica, bloqueando los pasos más profundos, obligando a los navíos británicos a utilizar rutas alternativas más estrechas donde quedarían expuestos al fuego concentrado de las fortificaciones costeras, podrían multiplicar la efectividad de las defensas españolas de forma exponencial. Los cascos hundidos convertirían un canal relativamente ancho y navegable en un laberinto mortal donde los grandes navíos británicos tendrían que avanzar en fila india, sin capacidad de maniobra, presentando sus vulnerables costados a las baterías españolas. Los marineros que tripulaban aquellos navíos condenados ejecutaron las órdenes con lágrimas en los ojos, pero sin vacilar. Colocaron cargas explosivas en los cascos, abrieron las válvulas de inundación y observaron desde botes pequeños cómo sus barcos se hundían lentamente en las posiciones exactas que Lezo había marcado en los mapas. El agua entraba por las escotillas abiertas con un rugido sordo mientras los mástiles se inclinaban hacia un lado. Las velas recogidas parecían sudarios funerarios y finalmente
Solo las puntas de los palos mayores quedaban visibles sobre la superficie, marcando como lápidas el lugar donde descansaban los últimos navíos de guerra españoles en el Caribe. Vernon observó aquellas maniobras españolas desde la cubierta de su buque insignia con una mezcla de sorpresa y desprecio. Interpretó el hundimiento de los navíos como una admisión de derrota, como el reconocimiento español de que no podían enfrentarse a su poderío y preferían destruir sus propias naves antes que verlas capturadas. Lo que Vernon no comprendía todavía era que acababa de presenciar no un acto de desesperación, sino la primera jugada táctica de un maestro de la guerra naval que estaba convirtiendo cada desventaja aparente en una trampa mortal para sus enemigos. Durante los días siguientes, Vernon desplegó sus fuerzas con la confianza de quien sabe que la victoria es inevitable. Desembarcó tropas en varios puntos de las islas cercanas a Cartagena, estableciendo campamentos base desde donde lanzaría sus asaltos. Sus ingenieros militares instalaron baterías de artillería pesada en posiciones elevadas que dominaban los accesos a Boca Chica. Sus zapadores comenzaron a excavar trincheras de aproximación siguiendo los métodos clásicos de asedio, acercándose metódicamente a las fortificaciones españolas mediante líneas zigzagueantes que protegían a los soldados del fuego enemigo mientras avanzaban. El almirante británico había decidido comenzar su conquista tomando los fuertes que guardaban la entrada de Boca Chica. Era la decisión lógica desde el punto de vista de la doctrina militar convencional. Asegurar primero el acceso a la bahía, permitir que la flota completa entrara en aguas protegidas y solo entonces proceder al asalto de la ciudad principal. Vernon asignó más de 8.000 soldados al asalto de Boca Chica, una fuerza que por sí sola triplicaba toda la guarnición española de Cartagena. Los oficiales británicos apostaban en sus tiendas sobre cuántos días tardaría el castillo de San Luis en rendirse. Las apuestas más optimistas hablaban de 2 días. Las más conservadoras no superaban la semana. El 20 de marzo comenzó el bombardeo del castillo de San Luis de Boca Chica. Los cañones británicos rugieron simultáneamente en una salva que pareció hacer temblar toda la costa. 120 piezas de artillería concentraron su fuego en las murallas del castillo, lanzando proyectiles de hierro que pesaban más de 20 kilos cada uno. Las primeras salvas alcanzaron su objetivo con precisión impresionante, arrancando enormes bloques de piedra coralina de las murallas y levantando nubes de polvo que oscurecían el sol. Los artilleros británicos, considerados entre los mejores del mundo, ajustaban sus punterías después de cada salva, corrigiendo ángulos y cargas de pólvora para maximizar el daño. El estruendo era tan constante y ensordecedor que los soldados necesitaban tapones de cera en sus oídos, y aún así terminaban el día con los tímpanos sangrando y un zumbido permanente que tardaría semanas en desaparecer. Dentro del castillo de San Luis, el comandante español, el capitán Carlos Desnaus, organizaba la defensa con una calma que inspiraba a sus 300 hombres. Desnaus era un veterano de las campañas europeas que había solicitado específicamente ser destinado a América, buscando la acción que las guarniciones españolas en Italia o Flandes ya no proporcionaban con tanta frecuencia. Ahora se encontraba recibiendo más acción de la que probablemente había imaginado. Los proyectiles británicos penetraban las murallas con cada salva, llenando el interior del castillo de esquirlas mortales de piedra que volaban en todas direcciones. Los heridos se acumulaban en el patio central, atendidos por cirujanos que trabajaban sin descanso, amputando miembros destrozados y cosiendo heridas mientras el bombardeo continuaba sin pausa. Pero los defensores españoles respondían con determinación feroz. Cada vez que el humo del bombardeo británico se dispersaba lo suficiente, los cañones del castillo de San Luis contestaban con fuego preciso, buscando las posiciones de artillería enemigas. Los artilleros españoles, aunque superados numéricamente de forma abrumadora, demostraban una habilidad técnica que igualaba o superaba a la de sus oponentes británicos. Varias baterías enemigas fueron silenciadas cuando proyectiles españoles alcanzaron directamente sus depósitos de pólvora, causando explosiones devastadoras que enviaban cañones y artilleros volando por los aires en fragmentos carbonizados. El bombardeo continuó durante 17 días sin interrupción significativa. Era un castigo brutal, inhumano, diseñado tanto para demoler las fortificaciones como para quebrar la moral de los defensores mediante el terror constante. Durante 17 días, los españoles vivieron bajo una lluvia incesante de hierro y fuego.
Dormían junto a sus cañones cuando el agotamiento los vencía, despertando sobresaltados cada vez que un proyectil impactaba cerca. Comían pan duro empapado en agua porque el humo era tan denso que cualquier intento de cocinar resultaba imposible. Rezaban sus oraciones mientras cargaban los cañones, encomendándose a todos los santos que conocían mientras apuntaban y disparaban con ojos enrojecidos por la falta de sueño y gargantas quemadas por el humo de la pólvora. Las murallas del castillo de San Luis, aquellas estructuras masivas que habían parecido indestructibles, comenzaron a mostrar daños graves. Secciones enteras se derrumbaron bajo el bombardeo sostenido, creando brechas por donde los británicos podrían asaltar. Los baluartes angulares que protegían los flancos del castillo quedaron reducidos a montones de escombros. Las baterías de artillería españolas fueron silenciadas una tras otra cuando los proyectiles enemigos alcanzaban directamente las plataformas de disparo, matando a las dotaciones completas de soldados. Sin embargo, a pesar del castigo apocalíptico que estaban recibiendo, los españoles no se rendían. Cada mañana, cuando Vernon esperaba ver ondear una bandera blanca de rendición sobre los escombros del castillo, lo que encontraba era el estandarte español todavía flameando desafiante, y los cañones que quedaban operativos continuaban disparando con la misma determinación del primer día. Los oficiales británicos comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose qué clase de hombres eran aquellos españoles que preferían morir sepultados bajo las ruinas antes que aceptar lo inevitable de su situación. El 5 de abril, después de 17 días de bombardeo continuo, las murallas del castillo de San Luis finalmente presentaban brechas lo suficientemente amplias como para intentar un asalto de infantería. Vernon ordenó el ataque con la seguridad de quien sabe que está dando el golpe final a un enemigo ya derrotado. 3.000 soldados británicos, la flor y nata de los regimientos embarcados desde Inglaterra, se lanzaron al asalto con bayonetas caladas y mosquetes cargados. Las bandas militares tocaban marchas heroicas mientras las columnas avanzaban en formación perfecta, sus uniformes rojos brillando bajo el sol caribeño como ríos de sangre fluyendo hacia las murallas destruidas. Dentro del castillo, Desnaux contempló aquella marea humana aproximándose y supo que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil que un comandante puede enfrentar. Sus hombres, aquellos 300 valientes que habían resistido más de 2 semanas de bombardeo infernal, estaban exhaustos más allá de lo humanamente soportable. Las municiones se agotaban. Los cañones que quedaban operativos se contaban con los dedos de una mano. Las murallas eran más escombros que estructura defensiva. Continuar la resistencia significaría simplemente morir hasta el último hombre sin posibilidad alguna de alterar el resultado final. Con el corazón destrozado pero la mente clara, Desnaux ordenó izar la bandera blanca. Los británicos entraron en el castillo de San Luis esperando encontrar miles de cadáveres y quizás algunos supervivientes desmoralizados. Lo que encontraron los dejó atónitos. Apenas 300 hombres, muchos de ellos heridos, hambrientos, cubiertos de polvo de piedra y hollín de pólvora, pero todavía formados militarmente, todavía sosteniendo sus armas. Sus ojos, ardiendo con una mezcla de orgullo y furia, por tener que rendirse, no por cobardía, sino por imposibilidad física de continuar. Los oficiales británicos que recibieron la rendición formal de Desnaux no pudieron evitar sentir un respeto profundo, casi reverencial, por aquellos hombres que habían resistido tanto, con tan poco. Vernon recibió la noticia de la caída de Boca Chica como la confirmación de lo que siempre había sabido. La victoria era suya. Inmediatamente ordenó que correos rápidos partieran hacia Jamaica y desde allí hacia Inglaterra, llevando las noticias del triunfo. Los despachos que envió rezumaban confianza y triunfalismo. Informaba al almirantazgo que la entrada a la bahía de Cartagena estaba asegurada, que las defensas españolas habían sido demolidas, que la caída de la ciudad principal era ahora simplemente cuestión de días, una semana como máximo. Los correos británicos surcaron el Atlántico a máxima velocidad, y cuando llegaron a Londres a finales de mayo, desataron una nueva ola de celebraciones. Las campanas de las iglesias repicaron por toda Inglaterra, se organizaron desfiles militares. El rey concedió nuevos honores a Vernon en ausencia, y los periódicos publicaron ediciones especiales
describiendo en detalle la heroica conquista de las fortificaciones españolas. Pero mientras Inglaterra celebraba prematuramente, en Cartagena se estaba desarrollando una historia muy diferente. Lezo había observado la caída de Bocachica desde su puesto de mando en el castillo de San Felipe, con la expresión impasible que caracterizaba su rostro marcado por cicatrices. No mostraba sorpresa ni desesperación. La pérdida de Bocachica había sido inevitable dada la desproporción de fuerzas. Y el almirante vasco había planeado su estrategia contando precisamente con aquella inevitabilidad. Bocachica había cumplido su propósito: consumir 17 días del tiempo de Vernon, obligarlo a gastar miles de proyectiles de artillería, agotar a sus tropas en bombardeos y asaltos, y sobre todo, inflándole una falsa sensación de que la conquista sería una simple repetición de lo mismo una y otra vez hasta que toda resistencia española se derrumbara. Con Bocachica en manos británicas, Vernon procedió a introducir su flota en la bahía interior de Cartagena. Era una maniobra que debería haber sido rutinaria para marineros tan experimentados como los británicos, pero que se convirtió en una pesadilla debido precisamente a aquellos navíos españoles que Lezo había hundido semanas antes, bloqueando los pasos más profundos. Los capitanes británicos descubrieron con frustración creciente que los únicos canales navegables eran estrechos, tortuosos, flanqueados por bancos de arena traicioneros que los pilotos locales españoles conocían, pero que resultaban mortales para navegantes extranjeros. Varios navíos británicos encallaron al intentar atravesar aquellos pasos, quedando atascados en la arena con sus quillas enterradas y sus cascos inclinados en ángulos peligrosos. Liberarlos requería horas de trabajo agotador, con marineros saltando al agua para aligerar las embarcaciones, arrastrando cadenas y poleas, mientras el sol tropical los asaba sin piedad y los tiburones que infestaban aquellas aguas circundaban amenazadores. 2 navíos menores quedaron tan firmemente encallados que tuvieron que ser abandonados, sus cañones descargados y sus tripulaciones transferidas a otras embarcaciones antes de que la marea siguiente los hundiera completamente. Pero finalmente, después de varios días de maniobras frustrantes, la flota británica logró posicionarse en la bahía interior, donde desplegó sus fuerzas en un semicírculo amenazador frente a las murallas de la ciudad. Desde aquel punto, los cañones de Vernon podían alcanzar cualquier objetivo en Cartagena. El almirante británico contempló la ciudad con satisfacción, calculando que el bombardeo final y el asalto a las murallas urbanas tomarían quizás una semana más, 2 como máximo, si los españoles demostraban ser especialmente tercos. Sus oficiales compartían aquella evaluación optimista, y las conversaciones en los comedores de oficiales de los navíos británicos ya no giraban en torno a si conquistarían Cartagena, sino sobre cuánto botín correspondería a cada regimiento cuando la ciudad cayera. Lezo, sin embargo, había estado utilizando cada hora que Vernon dedicaba a mover su flota para implementar la siguiente fase de su defensa. El veterano almirante había tomado una decisión estratégica que muchos de sus propios oficiales consideraban extremadamente arriesgada: abandonar las murallas exteriores de la ciudad y concentrar absolutamente todas sus fuerzas defensivas en el castillo de San Felipe de Barajas. Era una estrategia que iba contra la lógica militar convencional. Las murallas de la ciudad eran formidables. Podrían haber resistido durante semanas, y abandonarlas significaba permitir que los británicos las ocuparan sin disparar un solo tiro, dándoles posiciones desde donde podrían bombardear la ciudad con impunidad. Pero Lezo comprendía algo que sus críticos no veían. Con apenas 3.000 hombres contra 30.000 británicos, dispersar sus fuerzas intentando defender un perímetro de 11 kilómetros de murallas era una receta garantizada para el desastre. Los británicos podrían atacar simultáneamente en múltiples puntos, y los defensores españoles tendrían que correr de una brecha a otra, intentando taponar cada asalto hasta que el agotamiento, o simplemente la imposibilidad matemática de estar en todos lados a la vez, causara el colapso completo de la contradefensa. En cambio, concentrando todas las fuerzas en San Felipe, Lezo podía crear una posición erizada de cañones y mosquetes, donde cada metro cuadrado estaría defendido por múltiples soldados, donde la superioridad numérica británica se vería neutralizada por la imposibilidad de desplegar todos esos hombres simultáneamente contra una fortaleza cuyo diseño limitaba naturalmente el número de atacantes que podían aproximarse al mismo tiempo. La población civil de Cartagena recibió órdenes de evacuar hacia el interior,
llevando consigo únicamente lo que pudieran cargar. Familias enteras abandonaron casas que habían sido construidas por sus abuelos, comerciantes cerraron tiendas prósperas que representaban generaciones de trabajo, artesanos dejaron atrás talleres llenos de herramientas irreemplazables. Las columnas de refugiados serpenteaban por los caminos del interior mientras observaban hacia atrás con lágrimas en los ojos, viendo sus hogares convertirse en una ciudad fantasma. Muchos de aquellos civiles no volverían a ver sus casas, porque lo que estaba por venir convertiría amplias secciones de Cartagena en ruinas carbonizadas. Los soldados españoles, las milicias locales, los marineros cuyos barcos habían sido hundidos, todos recibieron órdenes de marchar hacia San Felipe, llevando consigo cada mosquete, cada barril de pólvora, cada bala que pudieran cargar. Lezo estableció su cuartel general en el corazón de la fortaleza, en una sala abovedada, protegida por metros de piedra sólida, desde donde podía coordinar la defensa, mientras permanecía relativamente a salvo del bombardeo que sabía vendría. Alrededor de aquella sala central, los ingenieros militares españoles habían creado un laberinto de túneles, galerías subterráneas, escaleras secretas y pasadizos ocultos que conectaban todas las secciones de la fortaleza. Aquellos túneles servirían como arterias invisibles por donde Lezo podría mover refuerzos hacia cualquier punto amenazado sin que los atacantes pudieran ver o interceptar aquellos movimientos. El virrey Eslava, desde su perspectiva de autoridad política, observaba los preparativos de Lezo con creciente inquietud. Eslava era un hombre fundamentalmente decente y competente en asuntos administrativos, pero carecía de la experiencia de combate que solo décadas de guerra podían proporcionar. Veía el abandono de las murallas de la ciudad como una rendición anticipada, como admitir la derrota antes de que la batalla verdaderamente comenzara. Las tensiones entre el virrey y el almirante crecían día a día, con Eslava cuestionando repetidamente las decisiones tácticas de Lezo y sugiriendo estrategias alternativas que el veterano marino rechazaba con cortesía cada vez más tensa. Vernon, al observar que los españoles habían abandonado las murallas de la ciudad, interpretó aquello como la confirmación final de que la victoria sería suya sin mayor esfuerzo. Ordenó a sus tropas ocupar las posiciones abandonadas, y los soldados británicos marcharon por las calles desiertas de Cartagena, con banderas desplegadas, tomando posesión de una ciudad fantasma que parecía haberse rendido sin luchar. Los oficiales británicos establecieron sus cuarteles en las casas más lujosas de los barrios aristocráticos. Brindaron con los vinos encontrados en las bodegas de los comerciantes españoles y escribieron cartas a sus familias en Inglaterra, describiendo su triunfal conquista de la ciudad española más importante del Caribe. Pero aquella ocupación de la ciudad baja era precisamente lo que Lezo había anticipado y deseado. Mientras los británicos celebraban en las calles abandonadas, el almirante español estudiaba la fortaleza que constituiría el verdadero campo de batalla. San Felipe se alzaba imponente sobre su colina, dominando toda la bahía y la ciudad, con sus cañones apuntando en todas direcciones. La estructura principal del castillo se elevaba en la cima, pero sus defensas se extendían ladera abajo, mediante bastiones escalonados que creaban zonas de fuego superpuestas mortales para cualquier atacante. Los ingenieros españoles habían diseñado cada ángulo, cada distancia, cada campo de tiro con precisión matemática, convirtiendo la fortaleza en una máquina de guerra perfecta, donde la geometría misma se convertía en arma defensiva. Lezo había dedicado las últimas semanas a perfeccionar aquellas defensas todavía más. Ordenó cavar fosos adicionales alrededor de los bastiones exteriores, profundos y amplios, que los británicos desconocían por completo, porque habían sido excavados de noche y camuflados cuidadosamente durante el día. Aquellos fosos serían una sorpresa mortal para los atacantes que intentaran escalar las murallas con escalas cuyas longitudes habían sido calculadas basándose en las fortificaciones visibles. Las escalas diseñadas por los ingenieros británicos simplemente no alcanzarían los parapetos porque los fosos invisibles añadían metros adicionales de distancia vertical que nadie había considerado en los cálculos. Además de los fosos, Lezo ordenó preparar lo que él llamaba sus regalos para Vernon. Minas artesanales fabricadas con barriles de pólvora enterrados en puntos estratégicos de las rutas de aproximación. Aquellas minas primitivas estaban conectadas mediante mechas largas que permitirían detonarlas en el momento preciso cuando las columnas de asalto británicas pasaran sobre ellas.
Los zapadores españoles también prepararon contenedores llenos de metralla casera, clavos oxidados, fragmentos de vidrio, piedras afiladas, cualquier cosa que pudiera causar heridas terribles, cuando fuera lanzada mediante pequeñas cargas explosivas contra formaciones compactas de infantería. Las posiciones de fuego fueron organizadas meticulosamente para crear zonas de muerte superpuestas. Los mosqueteros españoles recibieron instrucciones precisas sobre cuándo disparar y cuándo recargar, creando un sistema de fuego rotativo que garantizaba que siempre hubiera armas apuntando hacia cualquier sector de aproximación. Los cañones fueron cargados no con balas sólidas diseñadas para demoler fortificaciones, sino con metralla destinada a barrer formaciones humanas como una guadaña invisible. Cada pieza de artillería tenía asignadas dotaciones de respaldo que podrían reemplazar instantáneamente a los artilleros caídos, asegurando que los cañones nunca quedaran silenciados por falta de personal. Vernon, confiado en que la caída de San Felipe sería simplemente una cuestión de bombardeo sistemático seguido de asalto frontal, dedicó varios días a posicionar su artillería en las mejores ubicaciones posibles alrededor de la fortaleza. Los ingenieros británicos instalaron baterías pesadas en las colinas cercanas, arrastrando cañones enormes ladera arriba mediante cuerdas y palancas, mientras cientos de soldados sudaban bajo el sol tropical. Era un trabajo agotador que dejaba a los hombres exhaustos incluso antes de que comenzara el combate real. Pero la doctrina militar británica enfatizaba la importancia de la superioridad artillera, y Vernon estaba determinado a demostrar que aquella doctrina era infalible. El bombardeo de San Felipe comenzó con la misma intensidad abrumadora que había demolido Boca Chica. Decenas de cañones británicos rugieron simultáneamente, lanzando sus proyectiles contra las murallas del castillo en salvas que hacían temblar la tierra. Los habitantes de las aldeas cercanas, refugiados a kilómetros de distancia, podían escuchar el estruendo constante, como un trueno que nunca cesaba, y veían el humo negro elevarse en columnas que oscurecían el cielo. El bombardeo continuó durante días sin pausa significativa, con los artilleros británicos trabajando en turnos para mantener un fuego constante que no diera respiro a los defensores. Pero las fortificaciones de San Felipe habían sido diseñadas específicamente para resistir precisamente aquel tipo de castigo. Las murallas no eran simplemente bloques de piedra apilados. Estaban construidas con una ingeniería sofisticada, que incluía terraplenes de tierra compactada detrás de las piedras exteriores, absorbiendo el impacto de los proyectiles como un cojín gigante que disipaba la energía cinética. Los proyectiles británicos se enterraban en aquellos terraplenes sin causar el daño estructural que habrían infligido contra murallas de piedra pura. Los bastiones angulares desviaban los disparos mediante sus superficies inclinadas, haciendo que muchos proyectiles rebotaran inofensivamente hacia el cielo en lugar de penetrar las defensas. Dentro de San Felipe, los defensores soportaban el bombardeo con determinación férrea. Lezo circulaba constantemente entre las posiciones, apoyándose en su pata de palo, su único ojo válido evaluando cada sector defensivo, su voz calmada dando órdenes y ánimos a hombres que comenzaban a mostrar signos del agotamiento extremo que el terror constante inevitablemente causaba. El almirante visitaba personalmente a los heridos en el hospital de campaña establecido en las galerías subterráneas. Hablaba con cada soldado que mostraba signos de desmoralización, compartía su propia ración de agua y comida con aquellos que más lo necesitaban. Los soldados españoles observaban a su comandante cojeando entre las ruinas, exponiéndose al fuego enemigo con aparente indiferencia, mientras supervisaba las defensas, y encontraban en aquella imagen la inspiración para continuar resistiendo, cuando cada instinto les gritaba que huyeran. Si aquel hombre destrozado por décadas de heridas, que tenía más razones que nadie para retirarse a un puesto seguro en la retaguardia, permanecía en primera línea desafiando a la muerte con cada paso, ¿cómo podrían ellos, hombres enteros con todos sus miembros intactos, considerarse menos valientes? El virrey eslava, observando el bombardeo desde una posición más protegida, envió varios mensajes a Lezo, sugiriendo que quizás había llegado el momento de considerar términos de rendición honorable. Argumentaba que habían demostrado suficiente valor, que nadie podría acusarlos de cobardía, que continuar una resistencia obviamente inútil constituía un desperdicio innecesario de vidas españolas. Lezo respondió a aquellos mensajes con cortesía formal, pero firmeza absoluta.
no habría rendición mientras él respirara y tuviera, aunque fuera un solo soldado, capaz de sostener un arma. Las respuestas del almirante incluían recordatorios apenas velados de que el mando militar correspondía a él y que el virrey debería ocuparse de los asuntos civiles y dejar la conducción de la batalla a quienes tenían experiencia en tales materias. Después de varios días de bombardeo que causaron daños visibles pero no catastróficos a las defensas de San Felipe, Vernon decidió que había llegado el momento del asalto final. Sus oficiales habían identificado lo que consideraban las secciones más débiles de las fortificaciones, aquellas donde el bombardeo había creado brechas prometedoras o donde las murallas mostraban grietas significativas. El plan británico contemplaba un asalto nocturno masivo que aprovecharía la oscuridad para aproximarse, sin ser detectados, escalar las murallas mediante las escalas que los ingenieros habían construido específicamente para las alturas observadas y tomar la fortaleza mediante un golpe súbito y abrumador. La noche del 19 de abril, más de 3.000 soldados británicos se formaron en silencio en las posiciones de partida. Eran tropas selectas, veteranos de campañas europeas, hombres que habían escalado murallas enemigas en Francia y España, que conocían cada técnica de asalto a fortificaciones que los manuales militares británicos enseñaban. Llevaban escalas ligeras de madera reforzada, diseñadas para ser transportadas rápidamente y desplegadas con eficiencia. Sus bayonetas estaban afiladas hasta brillar incluso en la oscuridad. Sus oficiales les habían prometido que aquellos pocos cientos de españoles exhaustos y desmoralizados en la cima de la colina se rendirían en cuanto vieran la magnitud del asalto británico, que apenas encontrarían resistencia, que para el amanecer la bandera británica ondearía sobre San Felipe y la guerra habría terminado. A las 2 de la madrugada, las columnas británicas comenzaron su aproximación silenciosa hacia las murallas de San Felipe. Se movían en formación dispersa, comunicándose mediante señales de mano, sus botas envueltas en trapos para amortiguar el ruido de sus pasos. Los sargentos británicos sentían una mezcla de excitación y nerviosismo mientras guiaban a sus hombres ladera arriba. La colina era más empinada de lo que había parecido desde la distancia, y pronto los soldados jadeaban por el esfuerzo de escalar mientras cargaban sus escalas y equipamiento. En las murallas de San Felipe, los vigías españoles habían detectado el movimiento británico casi inmediatamente. No era posible mover 3.000 hombres, por silenciosamente que intentaran hacerlo, sin crear alguna perturbación visible para observadores experimentados que conocían cada sombra y cada sonido normal de aquella colina. Los vigías alertaron a sus oficiales mediante señales predeterminadas, y Lezo recibió la noticia con una satisfacción sombría. Ordenó que nadie abriera fuego todavía, que dejaran a los británicos aproximarse, escalar, acercarse tanto como fuera posible a las murallas. Quería que cada bala española contara, que no se desperdiciara ni un solo disparo. Las columnas británicas alcanzaron la base de las murallas exteriores sin haber recibido un solo disparo. Los oficiales intercambiaron miradas de alivio y satisfacción. Los españoles debían estar dormidos, agotados por el bombardeo constante, o simplemente tan desmoralizados que habían abandonado toda idea de resistir. Las escalas fueron desplegadas y apoyadas contra las murallas. Los primeros soldados comenzaron a escalar, sus mosquetes colgados en bandolera, sus manos agarrando los peldaños de madera, mientras trepaban hacia los parapetos que podían distinguirse vagamente contra el cielo estrellado. Y entonces descubrieron el primer regalo que Lezo les había preparado. Las escalas, cuidadosamente construidas según las mediciones que los ingenieros británicos habían tomado de las fortificaciones visibles, simplemente no alcanzaban los parapetos. Los fosos secretos, excavados por los españoles, añadían metros adicionales de altura que nadie había considerado. Los soldados que escalaban hasta el último peldaño se encontraban todavía a más de 2 metros de distancia de poder alcanzar la cima de las murallas, colgando impotentes en el aire, mientras intentaban desesperadamente estirar sus brazos hacia un objetivo que permanecía fuera de su alcance. Fue en ese momento de confusión máxima, con cientos de soldados británicos colgando de escalas que no cumplían su propósito, con las columnas de refresco agolpándose en la base de las murallas, sin comprender qué estaba saliendo mal, cuando Lezo dio la orden de abrir fuego. Los parapetos de San Felipe se iluminaron simultáneamente con cientos de fogonazos de mosquetes y cañones cargados con metralla. El rugido fue ensordecedor,
y lo que siguió fue una carnicería que superó las peores pesadillas de los oficiales británicos. La metralla barrió las escalas como una guadaña invisible, arrancando a los escaladores y arrojándolos hacia atrás en una lluvia de cuerpos destrozados. Los mosquetes españoles disparaban en salvas organizadas, cada línea descargando mientras la anterior recargaba, creando un fuego continuo que no daba tregua. Los británicos en la base de las murallas, apretujados en formación densa porque el terreno accidentado no permitía otra configuración, recibían el castigo más terrible, cayendo en montones mientras los proyectiles llovían desde arriba con precisión mortal. Los oficiales británicos intentaron reorganizar a sus tropas, gritando órdenes que apenas podían escucharse sobre el estruendo del combate. Algunos grupos intentaron retirarse. Otros buscaron refugio detrás de rocas o desniveles del terreno. Algunos soldados particularmente valientes o desesperados intentaron escalar las murallas sin escalas, agarrándose de grietas y salientes con las manos desnudas solo para caer cuando sus dedos resbalaban o cuando las balas españolas los alcanzaban. Y entonces, Lezo activó sus minas artesanales. Las explosiones rugieron en la oscuridad, levantando géiseres de tierra, rocas y fragmentos humanos. Los barriles de pólvora enterrados detonaron bajo formaciones compactas de soldados británicos, matando a decenas en cada explosión. El pánico comenzó a extenderse entre los atacantes cuando comprendieron que el terreno mismo estaba minado, que cada paso podía ser el último, que no existía posición segura en aquella ladera maldita. El asalto nocturno, que debía haber durado unas pocas horas y terminar con la conquista de San Felipe, se transformó en un desastre sangriento que se extendió hasta el amanecer. Cuando la luz del día finalmente permitió evaluar la magnitud del fracaso, los británicos descubrieron con horror que habían perdido más de 1.500 hombres, casi la mitad de la fuerza de asalto. Los heridos se contaban por centenares adicionales, muchos de ellos con lesiones tan terribles que los cirujanos británicos dudaban que sobrevivieran. Las bajas españolas, por contraste, ascendían a apenas 30 muertos y menos de 50 heridos, una proporción que parecía imposible, pero que reflejaba la efectividad devastadora de una defensa bien preparada contra un ataque mal planificado. Vernon observó el regreso de sus tropas destrozadas con una mezcla de incredulidad y furia. No podía comprender cómo un plan tan meticuloso había salido tan catastróficamente mal. Sus ingenieros habían medido las fortificaciones, sus oficiales habían ensayado el asalto, sus tropas eran las mejores que Inglaterra podía ofrecer. Y sin embargo, aquellos malditos españoles, superados 10-1, con su comandante tullido y sus fortificaciones supuestamente dañadas por el bombardeo, habían infligido la derrota más humillante que el ejército británico había experimentado en décadas. Pero Vernon no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Había apostado demasiado, prometido demasiado, celebrado demasiado prematuramente, como para retirarse ahora admitiendo el fracaso. Ordenó reorganizar las fuerzas, preparar un nuevo asalto, continuar el bombardeo con intensidad redoblada. Sus oficiales obedecieron, pero sus rostros mostraban dudas crecientes. Los soldados comunes, aquellos que habían sobrevivido al asalto nocturno, murmuraban entre ellos con voces que mezclaban miedo y admiración hacia aquellos españoles que luchaban como demonios y parecían imposibles de vencer. Durante las semanas siguientes, Vernon lanzó asalto tras asalto contra San Felipe. Cada ataque seguía el mismo patrón. Bombardeo intenso para ablandar las defensas. Aproximación de la infantería. Intento de escalar o brechar las murallas. Defensa española feroz que infligía bajas desproporcionadas. Retirada británica, dejando cientos de cadáveres en las laderas de la colina. Los números se acumulaban día tras día en una aritmética sombría. 2.000 muertos. 3.000. 4.000. Las bajas británicas crecían inexorablemente, mientras las españolas permanecían relativamente bajas gracias a las ventajas que las fortificaciones proporcionaban. Pero un enemigo incluso más letal que los cañones y mosquetes españoles comenzó a hacer su aparición en los campamentos británicos. Las enfermedades tropicales. La malaria llegó primero, transportada por los mosquitos que proliferaban en los pantanos costeros. Los soldados comenzaron a desarrollar fiebres altísimas, escalofríos incontrolables, delirios que los hacían gritar órdenes sin sentido en medio de la noche. La disentería siguió poco después, causada por el agua contaminada,
y las condiciones sanitarias deplorables de los campamentos militares, donde miles de hombres vivían hacinados sin sistemas adecuados de higiene, la fiebre amarilla hizo su aparición devastadora. Identificable por el color amarillento que adquiría la piel de las víctimas antes de que comenzaran a vomitar sangre negra en sus agonías finales. Los hospitales de campaña británicos se saturaron rápidamente, convirtiéndose en escenas que recordaban visiones del infierno. Cientos de hombres yacían en camillas improvisadas, gimiendo de dolor, suplicando agua que los cirujanos no podían proporcionarles porque las reservas se agotaban, rogando que los mataran para terminar con su sufrimiento. Los médicos trabajaban sin descanso pero sin esperanza real, porque la medicina de la época carecía de tratamientos efectivos para aquellas enfermedades. La quinina podía ayudar contra la malaria, pero las reservas eran limitadas. Para la disentería y la fiebre amarilla, no existía más tratamiento que mantener cómodos a los moribundos mientras la enfermedad seguía su curso inevitable. Las muertes por enfermedad pronto superaron las muertes en combate. Cada mañana, equipos de enterradores recorrían los campamentos recogiendo los cadáveres de quienes habían fallecido durante la noche, cargándolos en carretas que crujían bajo el peso de docenas de cuerpos y llevándolos a fosas comunes, cavadas en la tierra dura del Caribe. Las ceremonias funerarias se simplificaron hasta reducirse a oraciones apresuradas, mientras los cuerpos eran arrojados a las zanjas y cubiertos con cal para acelerar la descomposición y prevenir que las enfermedades se propagaran todavía más. La moral británica se desmoronaba día a día. Los soldados observaban cómo sus compañeros caían no en combates heroicos, donde al menos tenían la oportunidad de luchar y morir con honor, sino en camillas mugrientas, delirando de fiebre, vaciándose por ambos extremos mientras las enfermedades los consumían desde dentro. Las deserciones comenzaron a aumentar, con soldados que simplemente desaparecían durante la noche, adentrándose en la selva, prefiriendo arriesgar una muerte incierta en el interior antes que continuar en aquellos campamentos que parecían más mataderos que posiciones militares. Murmurar abiertamente sobre la necesidad de retirarse. En las reuniones de estrategia, las voces que habían abogado por continuar el asedio iban siendo reemplazadas por argumentos cada vez más convincentes sobre la imposibilidad de conquistar Cartagena con las fuerzas que quedaban. Vernon resistía a aquellas sugerencias con terquedad que rayaba en la obsesión. Había prometido conquistar Cartagena. Inglaterra esperaba su victoria. Las medallas conmemorativas ya estaban acuñadas mostrando su triunfo. Retirarse ahora significaría transformarse en el hazmerreír de Europa, en el almirante que había comandado la flota más grande de la historia solo para ser derrotado por un puñado de españoles comandados por un tullido. Pero la realidad militar eventualmente impone sus verdades sobre las fantasías de la fina la mente, ambición. A mediados de mayo, Vernon realizó un recuento honesto de sus fuerzas disponibles y descubrió una situación catastrófica. Labordo, de los 30.000 soldados con los que había iniciado la campaña, apenas quedaban efectivos para el combate menos de 10.000. 3.500 habían muerto en los asaltos sucesivos contra San Felipe. Más de 7.000 habían fallecido por enfermedades. Otros 5.000 estaban tan debilitados por la malaria y la disentería que resultaban inútiles para el combate. 2.000 habían desertado adentrándose en el interior o intentando robar botes para escapar por mar. Las cifras hablaban un lenguaje que ni siquiera la arrogancia más desmedida podía ignorar. La campaña estaba perdida. El 20 de mayo de 1741, Vernon dio finalmente la orden que había tratado de evitar con toda su voluntad. Retirada general. La flota británica comenzó los preparativos para abandonar la bahía de Cartagena. Era una operación logística compleja que requería embarcar a miles de hombres enfermos, cargar los suministros que quedaban, desmantelar las baterías de artillería costeras, todo mientras se mantenía una apariencia de orden disciplinado para evitar que la retirada se transformara en una huida desorganizada. Desde las murallas de San Felipe, los defensores españoles observaron con una mezcla de alivio y satisfacción profunda cómo la Armada británica comenzaba a retirarse. Habían resistido 67 días contra la fuerza militar más poderosa jamás reunida hasta ese momento. Habían demostrado que el valor, la táctica inteligente y el conocimiento del terreno
podían superar ventajas numéricas que parecían insuperables. Habían salvado Cartagena, protegido el corazón del Imperio Español en América y escrito una de las páginas más gloriosas en la historia militar de España. Lezo observaba la retirada británica desde su puesto habitual en los parapetos, su figura inconfundible apoyada en su pata de palo, su único ojo válido contemplando la escena con una satisfacción tranquila que no mostraba triunfalismo exagerado. Era un profesional militar que había cumplido con su deber. Nada más y nada menos. Cuando algunos oficiales jóvenes comenzaron a vitorear y celebrar la retirada enemiga, Lezo los silenció con una mirada severa. Los muertos británicos en las laderas de la colina merecían respeto, porque habían sido soldados valientes siguiendo órdenes de sus superiores. Igual que los españoles, habían seguido las suyas. Para Vernon, la retirada fue una agonía que se extendió durante semanas mientras la flota navegaba lentamente de regreso a Jamaica. Los buques sobrecargados con heridos y enfermos avanzaban con dificultad, y cada día traía nuevas muertes que requerían ceremonias fúnebres en el mar, cuerpos envueltos en lona lastrados con balas de cañón y arrojados por la borda mientras capellanes murmuraban oraciones. Vernon pasaba las noches en su camarote redactando y reescribiendo sus informes oficiales, intentando encontrar formas de presentar el desastre como algo menos catastrófico de lo que realmente había sido. Cuando la flota llegó finalmente a Jamaica, a principios de junio, las noticias del fracaso comenzaron a filtrarse inevitablemente. Los marineros contaban historias en las tabernas, los oficiales escribían cartas a sus familias describiendo los horrores que habían experimentado, los soldados supervivientes murmuraban sobre el almirante español tullido que había demostrado ser un adversario imposible de vencer. Vernon intentó controlar aquellas informaciones, estableciendo censura militar y prohibiendo que se discutiera la campaña, pero la verdad tiene formas de escapar incluso de los intentos más decididos de suprimirla. En Londres, cuando llegaron los primeros informes oficiales en julio, la conmoción fue total. El gobierno británico comprendió inmediatamente que se enfrentaba a una crisis de proporciones monumentales. Inglaterra había celebrado la victoria sobre Cartagena durante semanas, basándose en los despachos prematuros de Vernon. Las medallas conmemorativas habían sido distribuidas. Los periódicos habían publicado descripciones triunfales. El rey mismo había concedido honores. Admitir ahora que todo aquello había sido un error colosal, que Vernon había sido derrotado de forma humillante, amenazaba con convertirse en un escándalo político que podría derribar al gobierno. La decisión que tomaron las autoridades británicas fue tan extraordinaria como reveladora de la magnitud del desastre: implementar un encubrimiento sistemático que ocultara la verdad sobre Cartagena a la población británica y al mundo en general. Los documentos oficiales sobre la campaña fueron clasificados como secretos de Estado y guardados en archivos donde permanecerían ocultos durante décadas. Los periódicos recibieron presiones gubernamentales para no publicar información sobre las bajas reales o los detalles del fracaso. Los oficiales y soldados que regresaban fueron instruidos mediante amenazas de corte marcial sobre la necesidad de mantener silencio acerca de lo ocurrido en Cartagena. Las medallas conmemorativas que habían sido acuñadas, prematuramente celebrando la victoria de Vernon, fueron sistemáticamente recogidas y fundidas. El gobierno británico pagó primas a los ciudadanos que entregaran aquellas medallas, argumentando que contenían errores en las fechas o que los diseños eran inapropiados. Miles de medallas fueron destruidas, aunque algunas inevitablemente sobrevivieron como curiosidades históricas que generaciones posteriores descubrirían con asombro, preguntándose qué historia extraordinaria se ocultaba detrás de aquellas piezas que celebraban una victoria que nunca ocurrió. Los registros navales británicos fueron alterados o simplemente destruidos. Los manifiestos de tropas embarcadas y las listas de bajas fueron modificados para ocultar la magnitud real de las pérdidas. Los diarios de los capitanes de navío que contenían descripciones detalladas de la campaña desaparecieron misteriosamente de los archivos del almirantazgo. La historia oficial que emergió gradualmente presentaba la campaña de Cartagena como un esfuerzo que había tenido éxito parcial o que había sido interrumpido por circunstancias imprevistas, eufemismos que ocultaban la realidad de una derrota total y humillante. El propio Vernon fue tratado con una mezcla de silencio oficial y retirada gradual del servicio activo. No fue castigado abiertamente, porque eso habría atraído atención hacia el fracaso que el gobierno intentaba ocultar.
En cambio, fue asignado a posiciones cada vez menos relevantes. Sus recomendaciones para futuras operaciones fueron ignoradas sistemáticamente, y gradualmente desapareció de la vida pública británica, retirándose a sus propiedades donde viviría hasta su muerte, sin que su nombre volviera a resonar con la gloria que brevemente había disfrutado después de Portobelo. Las consecuencias estratégicas de la victoria española en Cartagena reverberaron por décadas en las relaciones de poder del Caribe y del mundo atlántico en general. Inglaterra había demostrado que incluso movilizando recursos militares sin precedentes, no podía simplemente tomar por la fuerza las posiciones españolas bien defendidas en América. Las ambiciones británicas de desmantelar el imperio español en el Nuevo Mundo fueron pospuestas indefinidamente. Los planes para atacar otros puertos españoles importantes como La Habana o Veracruz fueron archivados ante la comprensión de que podrían resultar en desastres similares. España, por su parte, emergió de Cartagena con su prestigio militar restaurado después de décadas de declive percibido. La defensa heroica demostró que el imperio español todavía poseía la capacidad de proteger sus posesiones americanas, que sus soldados y marinos podían igualar o superar a cualquier adversario europeo cuando estaban bien comandados y apropiadamente motivados. Las rutas comerciales del Caribe continuaron bajo control español. Las flotas de galeones siguieron transportando las riquezas americanas hacia Sevilla, y el sistema imperial español experimentó una renovación de confianza que se extendió desde Madrid hasta los virreinatos más remotos. Para Blas de Lezo, sin embargo, la victoria sobre Vernon sería su último triunfo. El almirante había contraído fiebres durante el asedio, agravadas por el agotamiento extremo de 67 días sin descanso adecuado. Su cuerpo, ya debilitado por décadas de heridas y el desgaste de una vida dedicada al combate, no pudo recuperarse. El 7 de septiembre de 1741, apenas 4 meses después de haber salvado Cartagena, Blas de Lezo y Olavarrieta fallecía en su residencia de la ciudad que había defendido tan brillantemente. Su muerte fue registrada escuetamente en los documentos oficiales, sin las ceremonias grandiosas que su hazaña merecía. Las tensiones entre Lezo y el virrey Eslava habían sido tan intensas durante la campaña que Eslava, en sus informes a Madrid, había minimizado sistemáticamente las contribuciones del almirante mientras exageraba sus propias decisiones tácticas. Los informes oficiales españoles sobre la defensa de Cartagena mencionaban apenas marginalmente a Lezo, atribuyendo la victoria principalmente a Eslava y a la providencia divina.